Muy bien, bienvenidos a la segunda parte donde vamos a hacer lo siguiente. Estamos con este modelo que está compuesto de estos muros de tensión plana. Vamos a analizar las deformaciones en primer lugar, vamos a chequear si conjuntamente esta estructura está trabajando bien. Debido a que tenemos una estructura totalmente regular, no vamos a tener mayores problemas torsionales, es decir, se va a comportar bastante bien. Tenemos el lado flexible de la edificación que corresponde concretamente a este lado que estoy indicando, y el lado fuerte de la edificación, estamos hablando de este sector que estoy señalando. Muy bien, pero por el hecho de tener estos muros que van en esta dirección, pues estamos ganando inercia en ese lado, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo está deformando. Visto esto, vamos a la impresora, vamos a la justificación acción sísmica y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ver los modos de vibración. Observamos que en los modos principales, concretamente estos dos que están desplazando más masa, siempre decimos que hay unos modos que son más peligrosos que otros, pues en estos dos tenemos el eje Z bajos, por lo tanto no tenemos apenas torsión. Vamos a ver el modo 1 en Y, modo 2 en X. Muy bien, vamos directamente a la deformada. Vamos a ver modo 1 en Y, ahí lo tenemos al 100%. Aquí lo tenemos para ver la estructura, para tener una referencia, y vemos cómo está deformando. Sin verla deformada podemos observar incluso que esta cimentación en esta parte se está levantando. Quiero que nos fijemos en este dato porque aquí estamos analizando con balasto. Es un aspecto importante. Tenemos que saber introducir correctamente el balasto. Muy bien. Vamos a ver esta deformada directamente aquí en animación. Vamos a ver concretamente cómo está deformando y fijémonos que en la base pues tenemos una cierta inestabilidad, tal vez por el peralte de las vigas. Ya vamos a ver de cuánto es esa inestabilidad, porque puede ser que se esté deformando apenas unos milímetros y no sea algo relevante. Entonces vamos a aprender a evaluar estas cuestiones. Muy bien, observamos que no hay ninguna torsión por la geometría y también por la tipología estructural que estamos manejando. Otra cuestión que quiero que nos fijemos es en que tenemos concretamente una discretización por elementos finitos. Esto en el curso de la interacción de la mampostería dentro de la rigidez global de la edificación hablamos de todas estas cuestiones en este curso. Entonces vemos que no tenemos ningún problema a nivel de comportamiento. Vamos a ver ahora el modo 2 en X. Me voy a posicionar en vista de pájaro y voy a continuar con mi análisis. Muy bien, aquí lo tenemos, vemos que deforma correctamente, salvo que la cimentación, por el hecho de tener el efecto de balasto, responde como un muelle. Ya sabemos que es la constante elástica del terreno lo que hemos introducido. Lo que vamos a hacer ahora va a ser evaluar de cuántos son estos desplazamientos. Pues fíjense, en el sismo en X tenemos concretamente que es el lado de mayor inercia del edificio, tenemos concretamente 9.05 milímetros, es decir, estamos hablando de muy poco, apenas casi un centímetro tenemos ahí, casi un centímetro en esta parte de aquí, de la parte superior de la edificación tenemos un centímetro de deformación. Vamos concretamente al modo 1 en Y, y hacemos el siguiente análisis. Tenemos concretamente que en el lado débil de la edificación tenemos un poquito más de deformación en la parte superior. Muy bien, pero vemos que estamos hablando de un centímetro de deformación, teniendo en cuenta que también tenemos un efecto de balasto. Si quitáramos este efecto de balasto, también se arreglaría esta parte superior. Pero bien, el balasto igual es bastante reducido. Un balasto de 1000, estamos hablando de que es un balasto bastante bueno, es decir, tenemos un efecto de muelle bastante liviano, muy poco efecto de muelle. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, a terrenos de la costa, estamos teniendo efectos de muelle más incrementados en la cimentación. Podemos decir que el edificio está teniendo un buen comportamiento. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, vamos a isovalores y vamos a chequear concretamente la cimentación, la base, ¿de acuerdo? Me voy aquí, le digo ver, hipótesis por plantas, y vamos a ver, vamos a chequear lo primero de todo. Vamos a chequear las tensiones sobre el terreno. Aquí lo tenemos. Vamos a ver, vemos que no tenemos una tensión que supere el 0.54 kilopondios centímetro cuadrado. Aunque aparezca en rojo, no tenemos que asustarnos. Es decir,
estamos soportando bien la tensión del terreno. No hay picos donde se nos esté hundiendo la edificación, porque no estamos sobrepasando la tensión del terreno. El terreno soporta, por ejemplo, 2 kilopondios por centímetro cuadrado, sería un suelo estándar para este ejemplo, y nosotros no estamos sobrepasando, por lo tanto no nos estamos hundiendo en el terreno. Eso es lo que tenemos que entender de aquí. También tenemos que entender lo siguiente, por ejemplo, los efectos de despegue. Vamos a ver, dentro de tensiones sobre el terreno, vamos a ver los efectos de despegue, los efectos que producen que esta losa se esté despegando de la cimentación. Vamos a hacer clic aquí y sobre todo que sepamos que estamos analizando de las combinaciones más desfavorables. Fíjense que no estamos superando apenas los 0.03 milímetros, por lo tanto no tenemos apenas despegue. Aunque aparezca marcado en verde, ha detectado que se está elevando un poquito esta zona, pero podemos observar que tenemos muy poco despegue porque aquí tenemos el valor. Vemos que es muy poco. Cuando tenemos despegues superiores a 2.5 centímetros, entonces ahí ya nos tenemos que empezar a preocupar. Muy bien, podemos chequear el sismo dinámico de la siguiente forma, aplicando por hipótesis la siguiente opción, sismo en X. Hemos dicho que estábamos concretamente en el modo 2, ¿de acuerdo? Y vemos las zonas donde tenemos las tensiones en el terreno, que vemos que de igual forma la parte roja es lo más desfavorable, estamos en 0.24. Al otro extremo, la parte morada, estamos en 0.23. De ninguna forma estamos superando la tensión del terreno. Muy bien, vamos a ver ahora el sismo en Y. Estábamos concretamente que el modo 1 era lo que estaba desplazando más masa. Y como tenemos una estructura regular, pasa exactamente lo mismo. Tenemos unas tensiones que no superan en ningún momento la tensión máxima del terreno. Muy bien, podemos continuar con este chequeo de la siguiente forma. Vamos a isovalores, estamos en isovalores, subimos un piso y vamos a analizar concretamente lo siguiente. Estamos concretamente en el piso de aquí y vamos a analizar concretamente los desplazamientos. Nos interesa sobre todo este sector de aquí, porque en este sector de aquí no hemos colocado ningún tipo de elemento para cortar la luz que tenemos aquí. Aquí podríamos concretamente utilizar la siguiente solución. Podríamos colocarle una columna en este extremo, donde estoy indicando, una columna al otro lado, otra columna en este lado que estoy marcando y otra columna aquí, y generar un trazado con vigas. Un trazado con vigas de la siguiente forma. Vigas muros, entrar viga, una viga de este tipo, una viga descolgada. No hace falta que sea muy grande, simplemente que nos sirva para dividir la luz de ese tramo. Eso es lo fundamental, que sepamos introducir una mayor inercia en esa zona de ahí para precisamente evitar que tengamos este hundimiento en esta zona. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar este hundimiento. Estamos hablando de la combinación más desfavorable es la de peso propio, carga muerta y carga de uso. En esta zona tendremos que evaluar si se está hundiendo demasiado. Muy bien, ya les voy a decir un parámetro para saber si se hunde demasiado, si se supera, por ejemplo, el valor de L partido 300, L partido 360. Es un valor para que tengamos una idea de que cuando lo estemos superando estamos en problemas por flecha. Vamos a ver, vamos aquí donde dice flecha entre los puntos. Vamos a ver la máxima absoluta, ¿de acuerdo? Máxima absoluta. Vamos a ver concretamente para esta combinación, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener en cuenta cuando es tangente y cuando es secante. En este caso es para un tramo entre dos puntos, un tramo interior. Si fuera un volado, analizaríamos con la tangente. Vamos a ver cuánto tenemos aquí. Muy bien, observamos que tenemos L partido 400. Por lo tanto, observamos una flecha bastante elevada. Si nos ponemos a comparar las flechas que hemos sacado en el anterior ejercicio, estábamos diciendo que la flecha estaba 1 partido 1500, 1 partido 2000, estábamos sobrados. Aquí vemos cómo con esta losa que tiene apenas 12 centímetros o 15 centímetros, lo que queramos trabajar, pues ¿qué pasará? Que es mucho más esbelta, es decir, es mucho más flexible. Muy bien, entonces esto lo podemos solucionar ¿cómo? Introduciendo esta viga para acortar la luz en estos tramos. Me parece interesante que arriostremos toda esta zona con un sistema que obviamente estamos trabajando con el sistema de forza, con el sistema de muros de tensión plana, pero podemos incorporar también unos elementos que van a reforzar este sector de una forma muy positiva.
¿De acuerdo? Muy bien, esto lo hemos visto, pero también es de lógica, es decir, aquí tenemos una luz bastante grande en este sentido y conviene acortarla con estos elementos. Perfecto, vamos a ver de cuánto estamos deformando. Fíjense, estamos deformando justamente aquí en este tramo central menos 3,86 milímetros, que no es mucho, pero bien, esto es para flechas. Muy bien, sigamos con el análisis. Sigamos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir analizando. Vemos que los pisos de arriba son exactamente iguales y luego lo que tenemos que tener en cuenta de estos modelados es lo siguiente. Muy bien, otro aspecto que tenemos que controlar de estos diseños es controlar las zonas de concentración de esfuerzos que se ubican generalmente en las oberturas. Esto lo podemos ver claramente de la forma siguiente. Si vamos a la deformada y aplicamos concretamente combinaciones gravitatorias, lo vamos a ver de la siguiente forma, gravitatorias, vamos a ver que se forman estas tensiones. Fíjense que aquí tenemos incluso una deformación de 3,56 milímetros. Muy bien, para lograr absorber esta deformación que tenemos en esta puerta, lo que se hace es colocar una malla más fuerte en esta zona. Me explico. Si tenemos, por ejemplo, una malla electrosoldada de, me invento, Fi de 8 cada 15 centímetros en ambos lados, pues aquí le vamos a colocar, por ejemplo, unas varillas del 12 para reforzar, ¿de acuerdo? Eso es a lo que me refiero. Colocadas de forma que cosan toda esta zona para absorber estos esfuerzos. Eso es fundamental en el diseño. Eso tenemos que enviar detalles constructivos a la obra. Muy bien, observamos también en estos puntos, como por ejemplo que tenemos aquí las puertas, que no aparece ningún problema para esta combinación que sería la más desfavorable. Concretamente está aquí porque incluye la carga muerta y la carga de uso con el peso propio. Muy bien, para el sismo dinámico ya lo hemos visto, pero vemos que se generan unas tensiones por carga gravitatoria, sobre todo en esta zona de la puerta. Aquí sería incluso conveniente introducir un armado en la parte superior o algún tipo de dintel para reforzar. Muy bien, lo que voy a hacer a continuación va a ser seguir el chequeo y seguir explicando cuestiones que tenemos que ir chequeando. Por ejemplo, me voy aquí a resultados. En resultados lo que hago es lo siguiente, me voy a vigas muros, editar vigas, me posiciono encima de esta viga y vamos a ver qué problemas podemos tener. Muy bien, no aparece ningún problema, vamos a ver esta de aquí, qué problemas podemos tener, no aparece ningún problema, vamos a ver esta de aquí, aparece un aviso de anclaje de armadura superior, pero vemos que todos los artículos están cumpliendo para esta viga. Si me posiciono encima de la viga vemos que se cumplen todas las comprobaciones, solamente me está saltando un aviso de que tengo un problema ahí de anclaje, ¿de acuerdo? Concretamente un anclaje que se estará produciendo por esta zona. Perfecto. Esos son datos que podemos editar de forma manual y no tienen una repercusión a nivel de esfuerzo porque la viga está trabajando bien a nivel de esfuerzo. Lo único que nosotros tenemos que chequear son esas deformaciones a través de isovalores. Y ya hemos visto a través de esta explicación, hemos podido revisar de que no tenemos esos asentamientos diferenciales que superan la pulgada. Todo eso lo podemos chequear, ¿de acuerdo? A través del sismo, que es lo que genera concretamente esos asentamientos diferenciales, pero vemos que concretamente para el sismo en Y, modo 1, no tenemos mayores problemas. Estamos moviéndonos alrededor de la cifra de 2.5, por lo tanto la cimentación la podríamos dar por válida. Seguiríamos con nuestro chequeo de la forma siguiente. Vamos a ver un poco el tema del punzonamiento en resultados. Va a haber un pico, concretamente una esquina que va a tener problema de punzonamiento, concretamente esta esquina, si no ponemos el sistema que hemos dicho anteriormente de esta columna conectado con esta viga para generar ese refuerzo. Si hago clic aquí a punzonamiento, vemos que aquí me ha indicado que tengo unos refuerzos a punzonamiento. Muy bien, sencillamente es esto, pero ya digo, para evitar este problema, lo que vamos a hacer va a ser cambiar este sistema y vamos a colocar el sistema de viga-columna. Muy bien, cuando ya hemos terminado los chequeos generales, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos directamente aquí donde dice vigas muros, editar muros y me posiciono encima de este muro. Muy bien, y vemos dónde nos está colocando concretamente que tenemos esa falla por refuerzos en estos lados de la puerta. ¿De acuerdo? Sencillamente eso y estamos en un factor de cumplimiento en esta zona de 90,7.
estaríamos por debajo de 95, por lo tanto nos tocaría trabajar un poco este armado, como ya hemos visto en el curso. Muy bien, de esta forma se analiza, vemos que tenemos aquí unas tensiones, pero bueno, son cosas controlables. Ya digo, este sistema es un sistema sismoresistente. ¿Por qué? Porque está trabajando todo monolíticamente y lo único que nos debe de preocupar son las cargas gravitatorias para estas partes que estoy indicando. ¿Cómo arreglamos estas zonas? Pues sencillamente añadiendo estos sistemas aporticados de columna viga sería una buenísima solución para este sistema. Editaríamos la losa que tenemos en la parte inferior de la misma forma que hemos enseñado, es decir, a través de vistas. Lo que haríamos es ir editando, por ejemplo, las longitudinales inferior, vemos que tenemos demasiados tipos de hierro. Lo que tenemos que hacer es uniformar. Ya hemos dicho cómo se edita, ya hemos dicho cómo se borra, borrar armaduras, estaríamos borrando e introduciendo nuevamente para que luego tengamos esta losa armada de forma que sea fácilmente construible en obra. Vamos a recordar un poco los conceptos. Entrar a armadura, le colocamos la armadura, la dibujamos, ¿de acuerdo? Se le decía concretamente modificar banda de distribución, se selecciona y se arrastra, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho cómo se edita, cómo se trabaja, el tema de los traslapes, todo esto ya está explicado en los módulos anteriores. Solamente quería explicar este sistema constructivo porque es un sistema bastante bueno y quería explicarlo en este curso. Muchas gracias por la atención y sigamos con el curso.